Vale, el otro día nos quedamos viendo qué era la tendencia de una función, ¿no? Y lo que vimos fue que aunque a veces solo veamos un trozo de la gráfica de la función, se puede deducir qué ocurre con esta cuando va hacia el infinito, al menos infinito, o cuando se acerca a un número concreto. Entonces vimos que había varias posibilidades y dibujamos esta gráfica de aquí, que nos dice qué ocurre cuando nos vamos muy a la derecha, nos vamos para acá, la X, ¿vale? Voy a dibujar en los ejes cartesianos, este es el eje X y este es el eje Y. Bien, pues dijimos que había varias posibilidades. La primera es qué ocurre cuando X tiende a más infinito. Esto significa cuando nos vamos todo a la derecha que sea. Como la función se acerca, lo que hay que decir simplemente es qué le pasa a esta función, a qué altura se acerca a esta función. Esta función, que tenga esta flecha aquí, significa que se acerca indefinidamente a esta recta de aquí. Es como un techo, ¿vale? Pero nunca llega a tocarla. Entonces, nunca pasa de esta altura, que es altura 4. Pues eso es lo que hay que decir. La tendencia de la función cuando x tiende a más infinito es a ir a altura 4. ¿Cómo se escribe esto matemáticamente? Esto se escribe así. Se escribe que el límite cuando x tiende a más infinito, es decir, cuando nos vamos a la derecha, cuando nos vamos hacia la derecha de x, que es el más infinito, ¿a dónde se acerca esta función? Esta función la voy a llamar f de x, todas las funciones tienen un nombre, pues el límite cuando x se acerca a más infinito de la función nuestra, que es f de x, es 4, ¿vale? Esto indica, esto de aquí indica hacia dónde va x, a dónde nos tenemos que fijar. En este caso, cuando x es más infinito, es irnos hacia la derecha, pues no tenemos que ver qué pasa con la función cuando va para allá, ¿vale? Esto es hacia dónde mirar x. Hacia dónde mirar x. Y este número de aquí es la altura a la que se acerca la función, la tendencia que se acerca la función. Así. Vale, y esto os he dicho que se lee, voy a escribiroslo así, en azul. Todo esto tiene que ver con la tendencia de la función y se lee el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es 4, ¿vale? Esto es lo que significa. Y quiere decir que cuando la x se va a más infinito, es decir, todo a la derecha que yo quiera, a qué altura se acerca la función. Como aquí tiene un tope, pues se acerca a altura 4. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, que es ¿qué ocurre? Voy a ponerlo por aquí. En este ejemplo en el ejemplo anterior teníamos ¿qué ocurre cuando x tiende a más infinito? Cuando se acerca a más infinito por aquí. Pero podemos preguntarnos también ¿qué ocurre cuando x tiende a menos infinito? Depende de la gráfica y de lo que nos pregunten. Esto nos lo tienen que preguntar, ¿vale? Pues en esta gráfica, ¿qué ocurre? Cuando x tiende a menos infinito está por aquí. Esto es menos infinito. Entonces nos tenemos que fijar, si me piden cuando x tiende a menos infinito, nos tenemos que fijar en qué ocurre cuando la función va hacia la izquierda. Cuando la función va hacia la izquierda, lo que hace es acercarse. Esta flecha significa que se acerca indefinidamente a esta recta de aquí. ¿Y a qué altura está esta recta? A 0. Entonces, si me preguntan cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito, nos tenemos que fijar en qué pasa cuando nos vamos muy a la izquierda.
con la altura de la función. ¿A qué altura se queda? Altura 0. Pues el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, esto es lo que nos van a preguntar y nosotros tenemos que poner la altura 0, en este caso. Puede pasar que en vez de fijarnos en cuando va a más infinito o cuando va a menos infinito la x y ver la altura de la función, podemos ver qué ocurre si x se acerca a un punto en concreto, como por ejemplo puede ser este punto. ¿Vale? Esto es cuando x, a ver qué hemos puesto antes, ¿qué ocurre cuando x tiende a más infinito a menos infinito? Y aquí es ¿qué ocurre cuando x tiende a a? Donde a está en realidad, esto es genérico, pero es un número. Y vamos a fijarnos en esta gráfica de aquí. En esta gráfica de aquí queremos ver qué ocurre cuando x se acerca a este 4. Cuando x se acerca a este 4, estamos por aquí cerca, hay que ver a qué altura se acerca la función, ¿vale? A qué altura se acerca la función. ¿Qué pasa? Esta flecha hacia arriba y esta flecha hacia arriba significa que la función, tanto a la izquierda como a la derecha de esta recta vertical, crece indefinidamente, crece y no para de crecer y no para de crecer hasta el infinito. Sube y sube y sube y sube, es como si subiera, como si fuera un ascensor que subiera infinitas plantas hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre con el límite cuando x tiende, ahora x se acerca al 4? ¿Qué pasa cuando x se acerca hasta aquí, cerca de 4? ¿Qué le pasa a la función? Que sube indefinidamente. Pues el límite cuando x tiende a 4 de f de x es más infinito, porque va hacia arriba indefinidamente, aunque nosotros no lo veamos, pero eso es lo que indican esas flechas. Esto es el estudio de una función, ¿vale? De una función en cuanto a la tendencia. ¿Qué podríamos decir? Fijaos, ya he terminado, ¿vale? Pero a modo de ejemplo, ¿qué podría decir del límite cuando x tiende a más infinito de esta función f de x de aquí? Esto es la tendencia cuando x va a más infinito. Pues cuando va a más infinito yo me tengo que fijar cuando x va hacia más infinito, que es hacia la derecha. ¿Qué le ocurre a la función? A la función le ocurre que se acerca indefinidamente a esta recta de aquí. ¿Y a qué altura está esta recta? Está a altura 0. Entonces el límite cuando x tiende a más infinito de esta f de x es 0. Si me lo preguntan, puedo ponerlo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo en el que nos dan una función, esta función, y nos piden todas estas características que hemos estado viendo a lo largo del tema, ¿vale? Hemos visto, nos piden el dominio de la función, si es continua, la monotonía que hay, si es periódica, es decir, si se repiten, y calcular ciertas tendencias. ¿Qué pasa cuando tiende a menos infinito, cuando tiende a 2 y cuando tiende a más infinito la función? Bueno, vamos a escribirlo. Voy a escribirlo, a ver si me cabe aquí, ¿vale? Voy a intentar que me quepa por aquí todo. El dominio de f. El dominio de f, recordemos, el dominio de una función son los valores de la x para los que está definida. O lo que es lo mismo, si a mí me dan la gráfica, el dominio de una función es el eje x es este de aquí, ¿lo veis? Eje x. Entonces, si yo os doy este punto, por ejemplo, la gráfica está aquí arriba. Si os doy este punto, la gráfica está aquí. Si os doy este punto, que es el 0, la gráfica está aquí. Entonces, hay que ver para qué puntos las rectas verticales cortan con la gráfica, ¿vale? Si hay alguna recta vertical que no corte a la gráfica, ese punto o el trozo entero no está en el dominio. ¿Qué ocurre aquí? Pues que veis que aquí, cuando la gráfica baja indefinidamente, que es lo que indican estas flechas, entonces no se llega a cortar a esta recta de aquí, que es x igual a 2. Entonces, en el dominio, todos los valores de x valen, ¿vale? Porque todos cortan a la gráfica, salvo esta recta de aquí, que equivale a la posición x igual a 2. Entonces, el dominio de f, vamos a escribirlo, el dominio de f son todos los números reales y cuando teníamos que quitarles
algunos puntos le poníamos menos y los números que quitábamos entre llaves. La función es continua. Para ver si es continua, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Ver si la podemos trazar, ver si la podemos dibujar de un trazo. Bueno, pues vengo del menos infinito por aquí, llego aquí y esto tiende hacia, o sea, esto va hacia abajo indefinidamente. Entonces seguiría, pero hay un punto en el que para seguir, tengo que saltar aquí y seguir dibujando. Entonces, como en la función hay un salto, la función no es continua. ¿Y dónde no es continua? No es continua, ¿para qué valor de x? Para x igual a 2, justo es donde hay que hacer el salto. Pues no es continua en x igual a 2. Vamos a estudiar su monotonía. Para estudiar la monotonía teníamos que estudiar el crecimiento, el decrecimiento, los máximos locales y los mínimos locales, que los voy a poner aquí. Mínimos locales. Venga. Vamos, pues para estudiar la monotonía lo que teníamos que hacer era poner aquí un muñequito y que eche a andar y ver si sube o baja. Entonces, en este este trozo, lo que hace el muñequito es bajar. Entonces, en este trozo de aquí, esto viene del menos infinito, recordad, el menos infinito está por ahí. Entonces, esto viene del menos infinito en todo este trozo, todo, hasta aquí, y sigue bajando, es decreciente porque baja, ¿vale? Si queréis, podéis hacer, para acordaros de que crecer es hacia arriba y de crecer es hacia abajo, podéis hacer esto. Crecimiento y ponéis aquí crecimiento y una flechita hacia arriba, subir. Y de crecimiento y una flechita hacia abajo, bajar, ¿vale? Y así os podéis acordar. Entonces, decreciente desde menos infinito hasta... es en este trozo, desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta este punto de aquí, que es el 2. Este 2 de aquí. Hasta 2. Ahora el muñequito sigue, da un saltito aquí, ¡pum! Y sigue caminando, y ahora camina hacia arriba, sube, hasta que llega aquí. Este es el 2. 2 sería, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el 6. Pues en este trozo de aquí, desde el 2 hasta el 6, el muñequito sube. Así que es creciente, del 2 al 6. Pero luego, si el muñequito sigue caminando, empieza a bajar, y aquí baja indefinidamente sin llegar a esta recta de aquí, sin llegar a tocarla. Entonces, desde el 6 que estaba hasta la derecha del todo, que es el más infinito, sigue decreciendo. Entonces, en la parte de decreciente tenemos que poner un trozo más, y eso lo poníamos con una unión. Unión desde 6 a más infinito. Ahora, máximos y mínimos locales. Los máximos locales se alcanzaban cuando era creciente y luego decreciente. ¿Vale? ¿Dónde pasa eso? Aquí la función es decreciente. Pero hay un salto. Aquí crece, pero no hay un mínimo, porque esto no está conectado, así que no hay un mínimo local ahí. Si seguimos, aquí es creciente, y aquí, ¡pum!, en este punto justo, cambia a decreciente. Entonces pasa de creciente a decreciente, hay un máximo local. ¿Y qué punto es este de máximo local? En este punto exactamente hay un máximo local, que es el punto P. ¿Qué coordenadas tiene el punto P? Pues tiene coordenadas, la X es 6 y la Y, que es la altura, nos tenemos que fijar en qué altura estamos. El 0 está aquí, ¿vale? El 0 está aquí, que es que como he dibujado tantas cosas encima, 0 es 6, 0. Entonces, máximo local en P, 6, 0. Y mínimos locales, esto a partir de aquí empieza a bajar y sigue bajando indefinidamente. Entonces, ¿no hay mínimos locales? Pues mínimos locales no hay. Puede no haber. Puede haber varios, puede haber ninguno. ¿Veis? Ya está. Vamos a seguir ahora con el estudio de las características de las funciones, de esta función en concreto, mirando si es periódica. Periódica significaba que había un patrón que se repetía indefinidamente, y aquí claramente no hay ningún patrón que se repite indefinidamente. La función hace así, luego hace así y así. No hay ningún patrón. Así que periódica
no es periódica, porque no hay ningún patrón que se repita indefinidamente y así lo justificamos. Y ahora vamos a calcular las tendencias. Vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Menos infinito está por allí. Entonces hay que fijarse en qué hace la función cuando nos vamos hacia la izquierda. Esta función se acerca indefinidamente, que me lo dice esta flecha, a esta recta de aquí. ¿Y a qué altura está esta recta? A altura 2. Así que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a 2, va a altura 2. ¿Qué pasa ahora cuando x tiende a 2? 2, este punto de aquí, cuando tiende a 2. Cuando tiende a 2 lo que hace la función por aquí es ir hacia abajo indefinidamente y por aquí es ir hacia abajo indefinidamente, entonces por aquí baja y baja y baja. Esto es como si fuera un ascensor y si un ascensor baja y baja y baja y baja y baja indefinidamente, va recorriendo plantas negativas y como esto es indefinidamente, baja hasta el menos infinito. Ahí está. Nos falta la última tendencia, que es cuando x tiende a más infinito, es decir, cuando nos vamos hacia la derecha, todo lo que queramos. Seguimos la función, cuando nos vamos a la derecha, a la derecha, a la derecha, esta flecha nos indica que esta gráfica tiende indefinidamente, se acerca indefinidamente a esta recta de aquí. Y esta recta de aquí, ¿a qué altura está? Está a altura menos 3, que está aquí indicado. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es menos 3. Con esto tendríamos un estudio completo de todas las características que hemos visto de las funciones a partir de la gráfica. Esto es muy importante. Es muy importante porque estamos viendo características, todas las características que hemos visto. Y como es tan importante, voy a dejaros un ejercicio, ¿vale? Os voy a dejar un ejercicio para que, voy a centrar bien estas dos gráficas, tenemos que hacer el estudio de las funciones, de estas funciones, de estas dos funciones de f y g, y lo que quiero hacer con estas funciones es lo siguiente: calcular el dominio de f y el dominio de g. Hacedlo primero para f solo y luego para g solo. El dominio de f y el dominio de g. La continuidad de f y la continuidad de g, si son continuas o no. La monotonía de f y g, es decir, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos de las dos funciones. Periodicidad de f y g, es decir, si son periódicas o no son periódicas. Y luego, las tendencias. El límite cuando x tiende a menos infinito de f es esta, ¿vale? Y g es esta. El límite cuando x tiende a 3 de f de x, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, y ahora con g, el límite cuando tiende a menos infinito y a más infinito. Ahí está.